quizá para algunos les cueste entender acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios parece algo indescriptible, difícil de entender, difícil de ver. Pero es como el frío. Usted no lo ve, pero lo siente. O como el calor. No lo ve, pero lo siente. Y la idea es irnos acostumbrando a esa paz, a esa presencia de Él. Dice la Escritura que un día nos reuniremos con Él hasta la eternidad. Entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Tú prometiste, Señor, enviar a tu precioso Espíritu Santo, Señor, para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, recibe la gloria y recibe la honra siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar sus asientos. Una vez más, le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos a la comunidad cristiana Jesucristo, Luz y Vida. Bienvenidos. Ubique, por favor, en 1 Corintios capítulo 11. Casualmente los músicos hablaban ahorita o cantaban acerca de nuestra casa. Y quiero hablar en esta mañana acerca de un tema lo he titulado Cuidando nuestra casa. A ver, ¿cuántos están preocupados porque haya protección en su casa? Bueno, yo no vengo a hablarles ni de cercos eléctricos, ni de cámaras de video, ni de puertas multilod para que su casa esté segura. No es mi rama. Pero sí te vengo a hablar en términos espirituales, acerca del cuidado de nuestra casa. Y voy a tomar como referencia el capítulo 11 de 1 Corintios, donde se hace referencia a la cena del Señor. Quiero aprovechar a hacer una doble enseñanza. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, por eso usted puede ver toda esta preparación. Pero siempre me gusta enseñarle a la gente para que tenga entendimiento acerca de lo que está haciendo. Nosotros, la mayoría, pues venimos de una enseñanza religiosa donde de pronto muy poco nos explicaban el porqué de las cosas. Muy poco nos explicaban o nos daban la posibilidad de ir a las Escrituras y enseñarnos que a través de la guía del Espíritu Santo nosotros podemos ser enseñados directamente a través de la palabra de Dios. Anoche me gozaba viendo como una especie de documental, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Cuba, y donde una organización desde el año 2013 está llevando Biblias, y escuchaba a muchos pastores de allá de Cuba decir que allá en Cuba hace tiempo, digamos 3 años atrás, era muy difícil para un creyente tener una Biblia. Que en las iglesias de pronto una Biblia se la distribuían entre 6 u 8 personas. Y yo decía, Dios mío, y allá en la iglesia, aquí en Venezuela, de pronto tenemos hasta 2 y 3 Biblias. Porque ya hasta los que tienen teléfono inteligente tienen una Biblia digital. Y entonces todo, y ver la alegría de los pastores, cómo recibían las cajas para que la gente pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Y
y cómo se pasaban las hojas de la Biblia y se las intercambiaban las personas. Mira, yo voy a leer de pronto estas hojas, estos capítulos de esta carta, y se la intercambiaban entre los hermanos. Por eso nosotros tenemos el privilegio, pues, de tener acceso a la palabra de Dios, para que seamos enseñados, seamos edificados en los fundamentos que el Señor Jesús enseñó. Dice en el capítulo 11 del 1 Corintios, desde el versículo 17, escribe el apóstol Pablo y dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Esta carta de Corintios, Pablo la dirigió a un grupo de iglesias que estaba asentada en esa ciudad, que tenía una serie de problemas, sobre todo entre las relaciones entre hermanos. Él allí señala varios temas, hace corrección acerca de varios temas, y uno en particular que hace referencia allí tiene que ver con la cena del Señor. En los siguientes versículos, Pablo hace la explicación o hace de una vez la cena, o celebra la cena del Señor, y explica por qué lo hace, o en memoria de quién lo hace. Pero en este momento yo quiero tomar las primeras reflexiones que hace Pablo, y llama la atención a la iglesia porque resulta que no estaban celebrando la cena de la mejor manera. Y yo meditaba un poco sobre esto, ¿no? Porque, y escribía algo, ¿no? Resulta que el momento de la cena o el momento de reunirse a comer sirve para medir cómo marchan las relaciones en la casa o en la familia, o cómo es la personalidad de la gente. ¿Está de acuerdo conmigo? Uno muchas veces, en esos momentos, por ejemplo, reunirse a comer es un momento muy importante en un hogar. Yo te decía al principio que íbamos a hablar acerca de cuidar nuestra casa. Y no me estaba refiriendo a la parte física, a la estructura física, ni a la seguridad. Estoy hablando más que todo acerca de relaciones. Por eso cuando uno se puede hacer una idea, ¿no?, de cómo marchan las relaciones en la casa, yo digo que el momento de la comida me da como que ciertas referencias de cómo marchan las cosas. Pablo estaba haciendo referencia, y repito, yo quiero tomar esta enseñanza por una parte doctrinal acerca de lo que significa la cena del Señor, pero también lo que significan las relaciones entre las personas. Y entonces, uno, por ejemplo, puede ver que en un momento de la cena, miren todo lo que pueda ocurrir. De pronto algunos, o sea, para empezar primero puede haber un televisor encendido. Número 2, puede ser peor todavía, que la gente toma su plato de comida y se va al cuarto. Más grave aún. O sencillamente, cada quien come a diferentes horas. Esto en algunos casos puede justificarse quizás por los horarios de trabajo, pues. Personas que de pronto tienen su jornada laboral continua y lo que hace es que se lleva su almuerzo al trabajo. Mas, sin embargo, yo creo que por ser un momento tan importante, y trato de ver cómo Jesús deja dos enseñanzas o dos ordenanzas bien precisas
Uno es el bautismo y número dos es celebrar la cena del Señor. Entonces, a mí particularmente como pastor, como maestro, me llama la atención y me gusta estudiar. ¿Por qué escogió Jesús como momento para recordar su muerte una cena? O para celebrar su muerte, que es lo que vamos a hacer hoy, o lo que estamos haciendo hoy porque ya comenzamos a hacerlo. ¿Por qué una cena? ¿Qué implicación o qué características tiene ese momento tan particular? Y nosotros sabemos que en momentos clave, a veces hasta personas se reúnen en medio de un almuerzo, de una cena, bien sea para prometer matrimonio, bien sea para hacer alguna alianza, algún negocio. O sea, son momentos, realmente un momento clave, un momento importante. En la casa, yo digo que este tiene que ser un momento también muy especial. Yo te voy a estar diciendo cosas que de pronto no me van a gustar mucho. De pronto algunos se sintieron fotografiados ya con el televisor encendido, el momento de la comida. Ustedes no lo están viendo, pero aquí hay un campo invisible que cualquier cosa que lance en contra se va a regresar. Y más aún, de pronto va a traer a memoria cosas que no soy yo, es el Espíritu de Dios que nos está enseñando acerca de actitudes que nosotros debemos establecer porque tenemos que cuidar nuestra casa. Dígale al que tiene al lado, hey, tenemos que cuidar nuestra casa. Uno en el momento de la comida ve muchas cosas, ¿no? Que como te decía ahorita, pueden hasta identificar a una persona, algunos rasgos. Por ejemplo, uno puede ver a alguien comiendo rápido, desesperado. Ya se acordó de alguien. O alguien muy lento, también se acordaron de alguien. A nosotros nos acordamos y le enviamos un saludo y las bendiciones a los que escuchen este audio. Y usted puede notar también, por ejemplo, gustos particulares de las personas. Hay unos que de pronto apartamos la cebollita por el borde del plato, ¿verdad, Renzo? A mí mientras me la escondan bien, yo me la como. Mientras la vea, porque resulta que uno tiene el problema que uno come con los ojos. ¿Ya? Uno ve modales, ve formas de comportamiento de las personas. Entonces, de alguna manera, te da como que ciertos indicadores de cómo están las cosas dentro de las relaciones de las personas. Hay unos que se molestan, ponen mala cara porque no me sirvieron la cantidad o lo que yo esperaba. Otra vez caraota. No. En estos días ¿cuántos se acuerdan de Lalita? ¿Conocen a Lalita? Lalita es una hermana mayor, 91 años tiene. Ella a veces viene, es la tía de nuestra hermana Olga, a quien también le enviamos un saludo y que el Señor siga renovando su fuerza. Ella hace poco le vi en un video que ella decía, soy una campeona, la acababan de intervenir de la columna. Y la nieta, casi nieta le decía, ese es el poder de las caraotas y de la leche. Resulta que ellos son guatemaltecos y tienen la costumbre de que todos los días toman leche, todos los días. Para la hermana Olga es una tarea titánica conseguir leche de cualquier tipo, de la que sea, para su mamá y para su tía, para Olguita, para Lalita. Entonces me acordaba de ella porque si algunos se quejan de las caraotas, la nieta decía, ese es el poder de las caraotas. Ver a su abuelita con ese vigor y lo que tiene ella es bastante fuerte. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema de esta reunión familiar que llamamos el almuerzo, llamamos la cena,
Y a veces hasta los momentos incorrectos donde tratamos de llamarle atención a nuestros hijos. Y yo digo que es el momento incorrecto porque tiene que ser más bien para todo lo bueno, esos momentos, esos tiempos. Entonces uno ve tantas cosas, ve caprichos, ve gustos, ve modales. Hay muestras de gula también, de que tenemos que ver el plato totalmente devastado y siempre preguntando, ¿no queda otro poquito por ahí? ¿O será que fulano no viene hoy a almorzar aquí? ¿Ya? Por eso son momentos, digo yo, que muestran el carácter, la personalidad de la gente, ¿no? E incluso de la familia. Ayer también nos llamaba la atención, veíamos una película aquí, Milagros del Cielo se llama, y era bien bonita la experiencia de una familia bien, o sea, bien unida, o sea, una familia que uno casi le podía atribuir el adjetivo de perfecta. Y tenían 3 niñas, y una de las niñas tiene una enfermedad que primero no sabían qué era, y ellos iban a una iglesia cristiana, pues. Y entonces siempre viene la pregunta, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que mi hija tenga esta enfermedad? Una enfermedad fuerte, que la mantenía con dolores, creo que era que tenían los intestinos paralizados, pues, imagínense, todo lo que podía afectar eso. Entonces allí donde la gente comienza a buscar argumentos acerca de Dios, el pastor que aparece en la película le dice, mira, porque la mamá de la niña le pregunta, y no le doy más detalle para que la vea, ¿por qué un Dios tan bueno permite que a mi hija, o a nosotros que somos una familia ejemplar, no le ocurre esto? El pastor le dijo, bueno, no te tengo respuesta, pero yo lo único que sé es que Dios sigue siendo un Dios amoroso. A veces nosotros creemos que por una situación que no se nos dé, ya Dios dejó de amarnos. Y muchas veces no conocemos los porqués de las cosas, pero sí tenemos que conocer el carácter de Dios. Y el carácter de Dios me enseña a mí que Él siempre me ha amado. Desde antes de que yo existiera, ya me amaba. Porque dice la palabra que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya Él estaba pensando en mí. Ya Él estaba pensando en ti antes que tú nacieras. Entonces son cosas que se dan a lo largo de una familia o alrededor de una familia, y son cosas que a veces no entendemos. Pero de algo estamos seguros, Dios siempre ha sido bueno. Y esto, a manera de reflexión de la película, nos enseñó acerca de aquellos milagros, aquellas cosas que Dios hace continuamente y que muchas veces los ignoramos. Y de eso se repiten más que aquellos que estamos anhelando grandes milagros. Para muchos, un gran milagro pudiera ser que la familia pudiera reunirse en paz al momento de la comida. Para muchos eso sería un milagro. Hoy día, quienes tienen ese privilegio, denle gracias a Dios todos los días de su vida, porque lamentablemente por esto de la tecnología o por los horarios de trabajo, por muchas causas, esos momentos de intimidad familiar cada vez uno los ve más escasos, cada vez son menos comunes. Por eso tenemos que disfrutar esos milagros. Dice ahí en la Escritura, en el versículo 18, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Miren, muchas veces no queremos que hayan problemas, diferencias entre familias o entre hermanos, incluso dentro de la iglesia. A veces
Uno cuando comenzó como pastor, ¿no? Que tenía que servir de mediador entre conflictos de hermanos, uno se asombraba porque uno decía, ¿cómo va a ser eso posible aquí en la iglesia? Bueno, en la iglesia también va a existir diferencia de criterios entre hermanos, entre ovejas y pastores también. Y dice la Escritura, cuando yo leí esta Escritura me entró un alivio, porque dice allí el versículo 19, es preciso que entre vosotros haya divisiones. Es necesario, pues. ¿Por qué es necesario eso? Para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Yo prefiero, hermanos, que dentro de mi casa, dentro de la iglesia, yo pueda observar, yo pueda ver la manifestación de las diferencias que hay entre mis hijos. Es mejor que eso se manifieste a que eso esté oculto, porque algo oculto por allí comienza a socavar, comienza a minar las bases, las estructuras de una casa, de una familia. Uno lo que tiene es que saber cómo manejar ese tipo de situaciones de manera sabia. No cometamos el error de querer aparentar que nuestra casa, oye, es el paraíso, es el jardín del Edén versión familia Torres. No. Es necesario, dice allí la Escritura, que es necesario, que se requiere que hayan divisiones. ¿Para qué? En otra versión dice, para comprobar quiénes son verdaderos cristianos. Y esto, la exhortación que estaba haciendo Pablo a la iglesia, no era solamente por el hecho de querer sanar un problema, una situación que estaba allí, sino por lo que representa la iglesia. La iglesia hoy día es de las pocas instituciones donde todavía se goza de confianza, se goza de credibilidad. Diría que de las pocas instituciones dentro de las cuales se tiene, digamos, ese reconocimiento. Por ende tenemos que cuidar. Ya uno está hasta aquí, hermano, de escuchar, y de pronto usted lo ha dicho o lo ha escuchado, situaciones que, no, hermano, yo vi en la iglesia tal, si no, uno los escucha. Allá el pastor esto, allá las hermanitas esto. Y resulta que no tenemos madurez para manejar este tipo de situaciones. Dígame usted, ¿dónde no hay conflicto? Lo que pasa es que vemos la iglesia como el lugar perfecto. No, hermano, aquí nos reunimos un grupo de imperfectos que vamos camino a la perfección. Aquí nos reunimos un grupo de hermanos, de hijos de Dios, que cometemos errores, que somos perdonados cuando nos arrepentimos y que entendemos que debemos mantenernos en ese camino de santidad al cual Dios nos ha llamado. Entonces es necesario que hayan diferencia entre las personas para ver quiénes son verdaderos cristianos. En el versículo 20, del 20 al 22, menciona allí los excesos que se estaban cometiendo. Dice, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Te explico un poquito, ¿no? En aquel tiempo la gente prácticamente hacía unos banquetes para celebrar la cena del Señor. La cena del Señor en aquel tiempo, hermano, nosotros hemos aprendido y por eso, con todo y que tratamos que todo domingo esto tenga un ambiente de fiesta. Pero cuando celebramos la cena del Señor muy particularmente, acentuamos más ese sentido de celebración. Por eso usted va a ver, por ejemplo, al pastor más bonito de lo normal. Es un esfuerzo que yo hago, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Y siempre le digo a los hermanos,
Usted viene a el día que celebramos la Cena del Señor, usted viene a una fiesta. A usted cuando lo invitan a un matrimonio, cuando lo invitan a unos 15 años, usted no va con cualquier trapo. Usted se pone lo mejor. ¿O estoy equivocado? No, si no lo presta. Escuché a alguien por ahí. Parece que yo no puedo prestarle mucho a la gente mi ropa. Y viceversa. Entonces, el carácter de esta celebración es muy importante, por eso Pablo llama la atención y les dice, miren, lo que ustedes están haciendo, eso no es celebrar la Cena del Señor, porque algunos hasta se embriagan, hermanos. Recuerden que era una cultura donde tomar vino era normal. Tomar vino era como que usted se tomara una Coca-Cola. Bueno, que ya no se está tomando mucha Coca-Cola, gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, él está llamando la atención acerca de los excesos que se estaban cometiendo allí. Por lo que, miren, por lo que espiritualmente, doctrinalmente representa y por lo que culturalmente y desde el punto de vista de la educación representa eso, imagínense. Ya llegaban unos hasta se pasaban de vino y se embriagaban, otros no esperaban que estuvieran de pronto todos reunidos y que alguien de pronto liderizara y dijera, bueno, ahora sí, hermanos, vamos a celebrar, vamos a compartir, vamos a recordar que Jesucristo un día, y es lo que se describe a continuación, un día celebró esto y dijo que lo hiciéramos todas las veces que nosotros lo quisiéramos, lo pudiéramos hacer, hasta que Él venga nuevamente. Dice en los versículos 23 en adelante, dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense, Pablo dice que esto fue una enseñanza, una ordenanza que él recibió del Señor. Y por lo tanto él lo mantenía haciendo y tenía un propósito, o tiene un propósito, cuando nosotros nos reunimos acá a celebrar, dice, a recordar la muerte. Recordar la muerte, quizás para muchos no es algo muy grato, muy agradable. En el caso de Jesús sí, Él dijo que la recordáramos, que hiciéramos memoria de su muerte, y dice allí, ¿hasta cuándo? Dice, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Cuando nosotros participamos de esta ordenanza, estamos anunciando la muerte. ¿Y qué significó la muerte para nosotros? ¿Qué significó para nosotros la muerte de Jesús? ¿Qué significó? Vida, libertad. Como cantábamos ahorita allí, nos hizo libres. Esa muerte nos hizo libres. Y es algo que nosotros debemos anunciar. Cuando uno está evangelizando, uno lo que está es anunciando la muerte de Jesucristo. No como un hecho trágico, no como algo que me da dolor. Yo no muestro a Jesús en la cruz allí sufriente. Ya eso Él lo pasó. Ya Él no está en la cruz. Es más, la tumba donde lo llevaron, hay un letrero allá en Israel que dice, Él no está aquí. Resucitó, así sencillo. Entonces cuando nosotros anunciamos la muerte, lo hacemos a viva voz. Él resucitó y Él viene nuevamente. Cuando nosotros celebramos la cena, esa es
la celebración, el motivo de la celebración, que Él murió y que gracias a esa muerte nos hizo libres, somos perdonados. Toda iniquidad fue limpiada por su sangre. Y entonces yo pregunto, ¿habrá motivo para celebrar? No sé por qué está tan serio. Usted no va así tan serio para las fiestas. Cuando nosotros nos reunimos, recordamos eso, hermano. Yo digo que a veces el Señor permite que pasemos por situaciones difíciles para que entendamos y recordemos lo que Él hizo por nosotros. Por eso la celebramos. En el versículo 27 vuelve el apóstol Pablo a enseñar acerca y a alertar acerca de tomar la cena indignamente. Dice, versículo 27, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Te voy a explicar esto. Cuando Pablo está enseñando allá, dice tomar la cena indignamente. ¿Qué es tomar la cena indignamente? ¿A qué se estará refiriendo? Ya él le ha comentado acerca de los excesos que se estaban cometiendo. O sea, estaban prácticamente irrespetando la cena. Por eso les dice que aquellos que la tomen indignamente, miren lo que ocurre. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo es eso? Que seré culpado el que tome la cena indignamente. Será culpado del cuerpo. Ay, ay, ay. ¿Quién es el cuerpo? Usted es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando tomamos la cena indignamente, entonces somos culpables o somos culpados de que estamos dañando ¿a quién? Al cuerpo, a la iglesia. Cuando nosotros llevamos una vida indigna, la gente ¿de quién habla mal? De la iglesia. No habla de Dios, ¿verdad que no habla de Dios? No habla oye, este Cristo sí, no. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús enseñó y Él decía que Él era la vid, nosotros los pámpanos. Que el pámpano fuera de la vid no puede llevar fruto. Nosotros tenemos que estar pegados a Él, pero estar pegados a Él significa actuar conforme a las órdenes que da la cabeza. Usted como cabeza, cuando se dispone a caminar, ¿verdad que las piernas le obedecen y van para donde dice la cabeza? Imagínense qué pasaría con el cuerpo si una pierna decide ir para un lado y otra pierna para el otro. ¿Qué va a pasar? Por eso, miren, la exhortación que está haciendo Pablo allí es grave, porque serás culpado del cuerpo, de dañar al cuerpo. Igual que ocurre en nuestra casa, cuando hay situaciones difíciles en el hogar. ¿De quién se habla mal? ¿De quién hablan mal? ¿Y quiénes son los responsables? Por eso le hacemos daño a la familia, a la casa. Lo que estaba ocurriendo allí era terrible, por eso nosotros los pastores procuramos mantener la armonía. No es fácil, hermano. Yo siempre recuerdo a mi pastor, cuando él tenía que llamar a dos personas y confrontarlos, y eran situaciones que usted no se imagina, hermano. No quiero entrar en detalle. Y yo, por echarle broma al pastor, porque él era el que tenía que tomar la decisión, yo le decía, pastor, qué fácil, qué chévere ser pastor. Me está tocando también. Entonces,
nuestro papel es mantener, y yo entiendo que dentro de una casa, dentro de una familia, es necesario que hayan diferencias. Y esto no para expulsar a nadie, porque muchas veces mantenemos una actitud de autoengaño, creemos que la estamos haciendo bien, o incluso reconocemos que tenemos un problema en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que creíamos que lo teníamos superado, pero resulta que estamos cometiendo exceso que la persona no se da cuenta, pero otros sí nos damos cuenta. Por eso llamamos la atención, llamamos al orden a la persona. Esto se los digo además para que conozcan un poquito y sepan los líderes que vienen después de nosotros, porque nosotros un día nos vamos a ir de acá. ¿Cuándo? No sé, no me pregunte. Yo solamente he declarado en mi vida que yo no soy eterno en ningún lugar. Eso sí, cuando me vaya de acá tiene que quedarse alguien preparado. Si no, mi trabajo ha sido en vano, hermanos. Entonces, para que entendamos que esta es una casa, esta es una familia, y por tanto todos debemos cuidar esta casa. Mi papel, yo tengo dos casas, mi hogar, mi familia, debo cuidarla, y tengo esta casa, que como pastor Dios me ha comisionado para acá. Y yo les comparto esto porque entre todos tenemos que cuidar esta casa. Esta casa que Dios la llama Comunidad Cristiana Jesucristo Luz y Vida. Dice, culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Miren el otro cargo que se nos imputa. ¿Dónde está mi abogado? Lice, así es que se dice, ¿no? Lice, ¿me estás copiando? Ok, repito. Y si hay otro abogado, creo que si hay otro abogado por allí, me puede corregir, me puede enseñar. Dice que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, me inculpan de dos delitos, ¿verdad? Ya expliqué lo del cuerpo. Y ahora de la sangre del Señor, hermano. Ay. Parece como que más grave el delito, ¿no? Seré culpado de la sangre del Señor. Me gusta cuando la gente me mira así como que irá a decir el pastor, porque causa ruido, ¿verdad? Culpado de la sangre del Señor, imagínense. ¿Cuándo una persona es culpada de la sangre del Señor? Si está tomando la cena de Dios, la cena del Señor, indignamente, está tomando como vano, como que no tuvo valor, como que no tuvo sentido el sacrificio de Jesucristo. Porque en la cena, ¿qué se celebra? La muerte del justo por todos los injustos que habíamos en la tierra, los que incluso no habíamos nacido, pues. Entonces, cuando alguien toma a la ligera estas cosas, no le está dando valor al derramamiento de la sangre de Jesús por el perdón de todos nosotros. ¿Es grave el delito? Gravísimo. Esto nos tiene que poner a pensar acerca de lo que esto significa, de participar en la cena. Menos mal que ninguno de ustedes estaba en esa época, en la época de los corintios. Esto que Pablo le estaba escribiendo era para los corintios. Menos mal que nosotros no estábamos ahí. Ahora bien, esto que está enseñado allí, con todo y que fue dirigido a una población, a un grupo en particular hace más de 2000 años, establece principios de orden y de relación para todos los creyentes. Y también lo que significó para ellos en cuanto al valor de la cena, tiene también validez para nosotros hoy día. Cuando nosotros llevamos una vida desordenada, cuando no cuidamos nuestra casa, estamos tomando la cena del Señor
o el sacrificio del Señor indignamente. No escucho a aménes. O ay, 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 por lo menos, si nos dolió. Ay, ay, ay. Miren, no es cualquier cosa cuando se trata de menospreciar las cosas de Dios. Dice, por tanto, ¿qué significa esta frase, por tanto? ¿Ah? A ver, enséñenme los estudiosos. En los matemáticos, para los matemáticos significa, implica qué, es decir, entonces, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa esto? Probar, cuando usted se está probando a sí mismo, ¿qué es lo que está haciendo? Reflexionando sobre su comportamiento, autoevaluándose, porque es cuando uno dice, bueno, déjenme ver, y es lo que siempre tenemos que hacer cuando la palabra se predica. Yo debo autoexaminarme, yo debo meditar, yo debo reflexionar acerca de esa palabra con respecto a mi vida. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Fíjense algo, miren lo que enseña. Muchas veces la gente, cuando se le muestra una verdad o cuando se le enseña algo, comete a veces el error de huir. Pablo, ¿qué era lo que quería solventar allí? Que la gente que estuviera en desorden no participara en la cena. Y miren lo que es el carácter de Dios. Yo te estoy mencionando al apóstol Pablo como el que escribió esta carta. Pero fue el Espíritu Santo de Dios quien inspiró a Pablo para escribir estas cosas. Y aquí vemos entonces cómo es el carácter de Dios. Cuando Dios nos señala un error, no es para enviarnos un rayo, no es para avergonzarnos, es para que nosotros corrijamos, caminemos en rectitud. Por eso Él dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. A veces, por inmadurez, ¿qué asumimos? No, yo el día de la cena, yo no voy a ir allá a cenar. No, esa no es la actitud, eso no era lo que estaba buscando el Señor, que la gente no participara. Al contrario, el Señor lo dejó como una ordenanza, ¿para qué? Para que todos celebremos la cena del Señor. Yo cada vez más entiendo a mis pastores. Pastor Henry, y en nuestra cobertura, nos enseñaba siempre acerca de que, sobre todos los líderes, pero de todo, yo lo extiendo a todos nos examináramos el día de la cena. Y si teníamos algún inconveniente, tuve alguna discusión con mi esposa, tuve alguna discusión con un hermano, vaya ordene primero, póngase a derecho con su esposa, con su hermano, si tiene algo que perdonarle, perdónele, si tiene usted que pedir perdón, vaya y pida perdón, porque si no estaría participando de la cena indignamente. Porque ¿cómo voy yo a celebrar que Cristo perdonó mis pecados si no le perdono a mi hermano? ¿Por qué está tan serio? ¿Por qué me mira de esa forma? Dice la Escritura, oye, que fácil es ser cristiano, ¿verdad? Ahora sí me la cambiaron por sonrisas, ¿verdad? Y eso cuando Dios nos hace una demanda de algo, es porque lo podemos cumplir. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos cumplir. Ahora, ustedes están interesados en cuidar su casa, ¿verdad? Bueno, viviendo estas cosas, viviendo estos principios, estamos cuidando nuestra casa.
Por tanto, pruébese, en otras palabras, examínese. Y resulta, hermano, cuando nosotros le decimos a Dios, y esta es una oración atrevida, cuando usted le diga al Señor, y debemos decírselo, Señor, examina mi corazón. Así dijo David el salmista. Examina mi corazón y ve si hay pecado en él. Porque muchas veces hay pecado que hasta nosotros mismos lo ignoramos. El salmista decía, Señor, muéstrame los pecados que aún me son ocultos a mí. Nosotros no lo sabemos, pero en un momento determinado se manifiestan. De pronto en ira, de pronto en contienda, y resulta que eso estaba allí guardadito en el corazón. Pero vino un momento de presión, vino un momento duro, de crisis, y se manifestó. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa la palabra discernir? Cuando usted estudie la Biblia, estúdiela así, prestando la atención a cada término, a cada palabra. ¿Qué es discernir? Diferenciar, analizar, comparar, estudiar, meditar. Dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, el sacrificio de Dios, la iglesia, estamos comiendo o tomando juicio para nosotros mismos, pues. Dice, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Pablo allí además le estaba diciendo a la iglesia, miren, esta es la condición de la iglesia. Dice, por eso hay muchos entre vosotros, ¿qué? Enfermos, debilitados, y ya otros han muerto. ¿Por qué ocurrió eso? Porque se estaban haciendo las cosas desordenadamente. Yo no puedo pretender que en mi casa haya paz, amor, armonía, quietud, si yo no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo, si yo no estoy valorando el sacrificio de Cristo. Si yo no lo estoy valorando, ¿qué va a traer para mi casa, para mi vida? La Biblia dice, no hay maldición sin causa. Es decir, que todo lo malo que me pueda acontecer, lo produjo algo. No viene gratis. No es que usted tiene mala suerte. No es que no se le vaya a hablar como Calimero. No es que yo soy un desdichado y todo por mí, todo yo. No. Toda maldición tiene una causa. Algo lo originó. Pero cuando nosotros cuidamos nuestra casa, ¿cuántos están cuidando su casa? Entonces, ahí no va a haber enfermedad. Ahí no va a haber pleito, ahí no va a haber contienda. Y esto no es algo que usted piense que usted se meta cristiano y ¡pah! No, hermano. Ahí es donde viene lo bueno. Como alguien me decía en estos días, pastor, yo no debí bautizarme porque ahora tengo más problemas. Y dije, no, eso fue lo mejor que hiciste, diste un paso importante. Porque así le anunciaste al mundo, le anunciaste a las tinieblas, que ahora tú le perteneces a Cristo y que Él pelea las batallas contigo. Los problemas que tienes ahora, también los tenías antes. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora en ti está el Espíritu de Dios. Y por supuesto entonces ahora lo que antes no te importaba o lo que antes era liviano para ti, ahora
para ti es diferente porque tú ahora disciernes el cuerpo de Cristo, disciernes la sangre de Jesucristo. Ahora entiendes que Jesucristo dio su vida por ti. Y entonces en ti entra como que una inquietud para querer hacer lo bueno. Y ves que estás luchando contra cosas muy grandes, muy difíciles, pero no estás luchando solo. Repito, antes tenías esos mismos problemas. Antes igualito tus hijos eran desobedientes, igualito eran. Pero ahora estás entendiendo y te está doliendo ahora en tu corazón ver la condición de ellos. Antes creías que, bueno, que eran asuntos de la etapa que estaban viviendo y eso solo les iba a pasar. No, pero ahora estás viendo que la cosa como que va haciéndose más grave, más difícil. Ahora lo estás viendo desde la luz, desde la verdad. Antes lo veías desde las tinieblas y te parecía normal o insignificante. Ahora que estás en la luz y quieres que ellos estén en la luz, entonces sientes que es más difícil. No, ahora es más fácil. Porque ahora tú cuentas con una promesa de Dios que Él no falla. Él dice en su palabra, cree tú y serás salvo tú y tu casa. No te pongas a ver lo difícil que son tus hijos. Ponte a ver quién fue el que prometió, cree tú y serás salvo tú y tu casa. El problema es que miramos más las circunstancias y no el Dios poderoso que dijo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Entonces, tú te aferras a la palabra de Dios, a la fe de Dios, a la fe en Dios, porque nuestra fe no está fundada en algo. Nuestra fe tiene que estar fundada en alguien. ¿En quién prometió? Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Hacer lo que te corresponde, hacer lo bueno. Celebrar que Cristo murió por ti y murió por tu familia también. Y ellos están en la promesa de Dios. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Pablo les estaba diciendo, miren lo que está pasando en el cuerpo. En el cuerpo hay muchos debilitados, unos están enfermos y otros han muerto. En otras palabras, cuando hay desorden en una casa, usted va a ver que cada quien quiere hacer lo que quiere. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintio de la condición que había allá. Mucha gente enferma, mucha gente débil en la fe, no quería creer. Ya otros habían muerto. Y yo aquí me atrevo a pensar en que gente que había muerto hasta espiritualmente. Unos muertos físicamente y otros muertos espiritualmente. Que es más grave aún, una persona muerta espiritualmente no tiene fe, no tiene esperanza, no cree en nadie. Lo único que está esperando, bueno, que esto se acabe y punto. Eso es consecuencia de no valorar el sacrificio de Cristo. Y era lo que el Señor estaba corrigiendo, estaba exhortando en esa iglesia. Y que yo les decía que yo tomo esto para enseñar doctrinalmente, pero para enseñar principios, si queremos cuidar nuestra casa, si queremos cuidar esta casa y cuidar tu hogar. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Yo leía en otra versión ese versículo 32, porque si usted lo lee, lo escucha, dice, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Pareciera que aquí ya no teníamos remedio. Somos castigados por el Señor. Y muchas veces la gente dice, no, esto es un castigo de Dios. Y cuando hace referencia a esto, ¿cómo pone a Dios? Como malo, ¿verdad? No, Dios me castigó y por eso me envió esta enfermedad. Bueno, Dios no enferma a nadie. Sépalo. Dios no enferma a nadie. Dios no le envía a nadie para que esté enfermo.
Porque Él envió a su Hijo para que por sus llagas fuéramos sanados. Entonces Él no enferma a nadie, Él no castiga a nadie. Me gusta, como dice la otra versión que leía. Dice, el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Dios es un Dios justo. Yo le digo a los estudiantes, porque resulta que cuando les queda una materia, el profesor Capé me aplazó. Y entonces yo le digo, y cuando pasa una materia, tú también dices, el profesor Capé me aprobó. No, fue que yo estudié mucho. Qué cosas, ¿no? Entonces a veces queremos darle el mismo calificativo a Dios. No, me castigó, pero no decimos es que yo andaba desobediente y como Dios es justo, Él me alertó, Él me avisó, Él le dijo a su pueblo, en Deuteronomio 30, le dijo, aquí pongo el bien y el mal delante de ti, la bendición y la maldición. Escoge pues el bien para que te vaya bien. La gente escogió el mal, ¿cómo le iba a ir? Lo castigó Dios. No, fue una decisión que tomó la persona, irse por el mal. Ahora, Dios se le está hablando es a su pueblo, a la iglesia. Y entonces les dice allí, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque cuando nos examinamos a nosotros mismos y somos conscientes del error que cometemos, ¿qué hacemos? Corregimos, reflexionamos y corregimos. Pero siendo juzgados, es decir, por no haber corregido, somos castigados por el Señor, pero para corregir. Dice allí, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo, ¿y qué representa el mundo? ¿Quiénes son el mundo? Aquellos que desobedecen a Dios. ¿Qué les pasa a ellos? Van a ser condenados. Pero Dios a su pueblo, a su iglesia, ¿qué es lo que hace? Los corrige. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. No, usted aprende rápido de la Biblia, ¿no? Dios le bendiga, qué bueno. Miren, de esta forma, yo estoy tratando yo de enseñar la Escritura, pero para que tú también sepas estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros mismos, cada uno de nosotros, sea un estudioso de la palabra. Y que tú en esos tiempos de estudio, al final tú puedas reflexionar. Lo que yo les digo acá cuando termino de predicar, hermano, ahora reflexionemos, examinémonos a nosotros mismos respecto a esto que ha sido enseñado. De igual manera, cuando tú estudias, si tú te pones a estudiar y te consigues con esto, con que, si yo corrijo, no soy condenado. Y aún así, miren, muchos son castigados, mas no condenados. ¿Quiénes van a haber unos condenados? Los que desobedecieron a la voz de Dios, los que no recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, los que tuvieron en poco el sacrificio de Jesús en la cruz. Esos son condenados. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo. ¿Él vino a qué? A salvar al mundo, 1 de Juan 3:17. Y él decía allí, los que no escuchen la palabra, los que no reciben la palabra, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo único que los iba a salvar? El recibir la palabra. Cuando la gente recibe la palabra, ¿y qué es recibir la palabra? Recibir la verdad, el principio, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es lo que salva, creer en la palabra del unigénito Hijo de Dios, que Él murió por todos nosotros. Dice 1 de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ahora Dios después, ¿qué es lo que hace? Instruir a su pueblo, que es lo que estoy haciendo yo acá. Esa es la comisión mía aquí, mi asignación, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 Timoteo 3:17. Entonces hay una diferencia entre ser castigados y condenados. Si hay una diferencia, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta que los castiguen? A nadie. Pero en algunas ocasiones el castigo nos aparta, nos aleja de la condenación. Y hoy día nosotros tenemos que estar conscientes de lo que hizo Jesús por nosotros, de ese sacrificio. El Señor no quiere condenarnos. Él dio su vida precisamente para que nosotros no fuéramos condenados, ni siquiera castigados, porque Él nos anuncia, nos alerta, nos enseña, nos instruye. ¿A cuántos les habló Dios hoy? Tenemos que cuidar nuestra casa individual, nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, y cuidar esta casa también. Nosotros los pastores somos celosos de la casa. Cuando vemos a un hermano quizás con un comportamiento no acorde, tenemos que llamarlo a reflexión, porque puede estar dañando el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo se daña es terrible, hermano, porque esto genera como que un contagio, una epidemia. Porque esto es santo, esto es serio. Pero Dios ha llamado no a una persona, Él ha llamado a todo aquel que en Él cree. Ponte de pie, por favor. Ahora sabemos entonces qué celebramos. ¿Qué es lo que celebramos? La muerte de Jesús. Y esa muerte me dio libertad, me dio vida eterna. Un día vamos a partir de esta tierra, no sabemos cuándo, Dios lo sabe. Y gracias a ese sacrificio, Dios Padre nos hizo aceptos para irnos a reunir en la presencia de Dios. No se trata de religión, hermano. Yo entiendo que a veces se critica, se señala que los evangélicos dicen que son los únicos que se van a salvar. No, hermano. No son los evangélicos los que se van a salvar. Son aquellos que creen. Porque déjame decirte que hay evangélicos, gente que se llama evangélica, que no se va a salvar. Porque las religiones no salvan. El único que salva se llama Jesucristo. Dice la Escritura que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, el único, Jesucristo el justo, es el único. Yo entiendo que muchas veces venimos con patrones, con prejuicios, con ideas en nuestra mente de lo que nos enseñaron por las tradiciones. Por eso siempre invitamos a la gente a que vaya a la palabra, estudie la palabra, reúnase en la célula, para que conozca acerca de la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Dice la Escritura que nuestras vidas están escondidas en Él. Por eso yo quiero hacer un llamado primeramente. Antes de celebrar la cena, yo quiero hacer algo por lo cual Jesús murió, que fue la salvación del ser humano. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si tú crees
en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Miren, no te habla de que te metas en una religión, te dice que creas y confieses. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.